A ver, ok, buenos días. Vamos a continuar con la parte de diseño de mezclas. A ver. Ok. Bueno, entonces habíamos explicado primero en qué consiste el diseño de mezclas, ¿no? Mostrando primero los componentes de la mezcla fáldica. La mezcla fáldica más común es la mezcla fáldica en caliente, ¿no? Sin embargo, también tenemos mezclas asfálticas tibias, ¿no? Mezcla asfáltica en frío y últimamente las mezclas asfálticas templadas, ¿no? Entonces hay una variedad, ¿no? Pero casi la mayoría de los pavimentos que se colocan son con mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Bueno, también tienen casi los mismos componentes, ¿no? Sino que a veces varía el tipo de asfalto, ¿no? Bueno, la mezcla entonces tiene agregado grueso y tiene agregado fino, ¿no? En el grado grueso tiene piedra de media, piedra de 3/8 y es para MAC 2, ¿no? Para MAC 1 tendría piedra de 3/4, ¿ok? La arena fina o el material fino, el agregado fino sería la arena chancada, que es la arena triturada, que tiene partículas pequeñas, pues son como astillas, ¿no? La arena zarandeada, que es la arena normal, que tiene partículas redondeadas, y el filler, ¿no? El filler es el polvo de roca pasante la malla 200. Entonces, usualmente tenemos la cal, el cemento y el polvo de roca, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es hallar la mezcla de estos agregados, ¿no? Entonces, tenemos que cumplir uno de los MAC que indica el ministerio, ¿no? El otro componente es el asfalto y algunas veces aditivo, dependiendo de cuáles sean las condiciones ya del proyecto, ¿no? Si el agregado no está compatible, se pondrá un aditivo de mejorador de adherencia, ¿no? O si el pavimento va a estar sometido a esfuerzos extraordinarios, entonces voy a tener que usar polímeros, ¿no? O de repente es propenso a climas extremos, ¿no? Mucho calor, mucho frío, entonces donde se puede producir agüellamiento o fisuramiento térmico, entonces eh, se tiene que mejorar la mezcla a través de aditivos, ¿no? Entonces puede ser normalmente polímeros, ¿no? Entonces, bueno, pero hay una serie, ¿no? Ingeniero, buenos días. Nos está compartiendo, ingeniero. Ya, sí. Felizmente solamente estaba viendo una hoja, ya. Ahora sí, ¿no? Listo. Entonces acá vemos el esquema general de los componentes de la mezcla asfáltica, decía acá, ¿no? El grueso, el fino, el asfalto y el aditivo. Entonces, ya habíamos hecho un avance respecto al diseño de mezclas, entonces lo primero que hacemos es determinar los valores de A, B, C, D, E, ¿no? Que son el 100% del agregado, ¿no? De tal manera que cumpla con alguno de los usos granulométricos del manual del ministerio. O sea, el ministerio tiene su uso granulométrico para MAC 1, MAC 2 y MAC 3. Nosotros estamos asumiendo para MAC 2, que es normalmente el tipo de mezcla que se utiliza cuando, bueno, el espesor de la carpeta está entre 2 2,5, de 2 a 4 pulgadas más o menos, que sea 10 centímetros, ¿no? Entonces, mayormente eso es en ese espesor manejamos MAC 2, ¿no? Pero casi la mayoría de carreteras está entre ese espesor, ¿no? Entonces, es uno de los espesores más usados, ¿no? MAC 3 es ya para menos de 2 pulgadas, que es material más fino, casi prácticamente es arena, eh, ya es prácticamente un mortero asfáltico, ¿no? Y el MAC 1 que sí entra a 3/4, entonces ya es para carpetas de mayor, más allá de 10 centímetros, de 4, 4, 5, 6, ¿no? Que es poco común, normalmente tendría que ser
en vías de alto tráfico, autopistas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué métodos tenemos nosotros para poder determinar los valores? ¿Qué porcentaje de A, de B, de C, de piedra, de arena y de filler? Tenemos, por ejemplo, ustedes han aprendido el método del agregado global, ¿no? Pero hay método por ejemplo, el método de Fuller, ¿no? Que es un método, son métodos iterativos, ¿no? Entonces va probando, prueba, da un porcentaje y va iterando en mallas específicas y van determinando la combinación, ¿no? También tenemos el método de Thomson y el método de iteraciones sucesivas, que es lo que hemos aplicado nosotros porque tenemos un Excel que está programado, ¿no? Está el delegado. Sí, ingeniero, buenos días. Disculpa, ¿les he pasado las hojas de Excel de los agregados y mezcla sáltica? Creo que no, ingeniero. Ya, entonces en el WhatsApp les voy a pasar, ¿ya? Que son Sí, ingeniero, muchas mejores gracias. hojas de Excel, ¿no? Sino que con todo este Excel de mezcla, ¿no? A veces uno se olvida y ya. Sino que antes ya, cuando eran clases presenciales, yo les pasaba ya todo, ¿no? En cambio acá tengo que pasar de a poco, ustedes saben, es un poco diferente, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar hacer la granulometría de la piedra, de la arena y del filler, ¿no? Entonces, eso sería lo primero. Y en paralelo hago gravedad específica también, ¿no? Entonces, esa parte de gravedad específica les voy a explicar dentro de un ratito, ¿no? Porque en sí las mezclas asfálticas se deben trabajar tanto en peso como en volumen, ¿no? O sea, tiene propiedades volumétricas en la mezcla asfáltica, ¿no? Entonces, necesito hacer transformaciones de peso a volumen, ¿no? Y justamente el puente para hacer eso es la gravedad específica, ¿no? Bueno, hicimos un tanteo en la hoja de Excel con 2 tanteos y nos salió esta combinación, ¿no? 20% de piedra de media, 18% de piedra de 3 octavos, o sea, de piedra tengo 38%, arena natural 30, chancada 28 y filler, ¿no? Y así me salió, 5%. Entonces, con esa combinación, mi agregado me está dentro del azulito, es la combinación que tengo, ¿no? Entonces ya tengo mi resumen. Piedra de media, 20, 3 octavos 18, piedra chancada 29, zarandeada 28 y filler 5%. Esa es mi combinación. Con esa combinación, habíamos dicho, preparamos, ya podemos preparar nuestra muestra, ¿no? La muestra que usamos es una briqueta, habíamos dicho, de 4, para el diseño, para el método de Marshall, ¿no? Para ya, o sea, yo ya he determinado mis porcentajes de agregado, pero me falta el porcentaje de asfalto. Y justamente el método de Marshall tiene como objetivo determinar el óptimo contenido de asfalto, o sea, qué porcentaje de asfalto yo debo agregar a, a mi mezcla, de tal manera que la mezcla tenga las mejores propiedades mecánicas que yo requiero y que cumpla con el Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, ya. Bueno, el agregado, ya saben que el porcentaje puede ser entre 3 y 8%, dependiendo, ¿no? Entonces, el método te dice, bueno, prepara con ese agregado que ya has mezclado, prepara varias probetas, ¿no? Variando ligeramente el porcentaje de asfalto. Normalmente en porcentajes de 0.5% se varía, ¿no? Se varía el porcentaje de asfalto y los productos me van a dar, cuando yo los ensayo, me van a dar diferentes resultados, ¿no? Entonces, eso me va a generar puntos en diferentes gráficas que voy a generar para yo poder interpolaciones gráficas que voy a hacer en estos gráficos que se obtienen de los datos que voy a obtener de cada briqueta, y ahí voy a determinar cuál va a ser en este caso, mi porcentaje óptimo de asfalto, ¿no? Entonces, ya, estas briquetas pesan 1250 gramos, ¿no? Para ese volumen, decíamos diámetro de 4 pulgadas por 2.5 de altura, ¿no? Entonces, pruebo con 5, este es un ejemplo nada más, 5% de asfalto significa que es 5% de 1250 gramos, entonces estamos hablando de 62.5 gramos.
El agregado, entonces, sería el 95%, ¿no? Pero ese 95%, que es 1187.5 gramos, debe ser repartido, ¿no?, en la totalidad del agregado. Ya sé que el agregado tiene esta distribución que es el 100%. Esto debe pesar entonces 1187.5 gramos. Entonces todo el agregado pesa esto, más el asfalto 5% debe pesar 1250 gramos, ¿no? Y eso es justamente lo que hemos hecho. Ya. Una vez que ya tengo la briqueta, lo llevo acá a la prensa de Marshall. Acá tengo justo encontré una imagen mejor. A ver. Yo lo había dibujado nomás, pero esta está mejorcita. Entonces lo llevo a la briqueta y lo someto a la carga, ¿no? Y decíamos que la briqueta obviamente resiste, ¿no? Es como una compresión diametral, ¿no? Va a resistir, ¿no? Pero llega un punto donde el asfalto cede, ¿no? Y en esta prensa de Marshall, a diferencia de la prensa donde se termina la resistencia a compresión de de briquetas, de los testigos de concreto, no solamente se mide esfuerzo, sino también mides deformación, ¿ya? Entonces haces esas dos mediciones. Entonces, cuando la briqueta falla, se anota esa carga, es la carga máxima, ¿no? Y también se anota la deformación que se ha obtenido al momento de la falla, ¿no? Entonces, la carga máxima, que puede ser en kilogramos o libras, nosotros lo llamamos estabilidad de Marshall. Y la deformación lo llamamos fluencia de Marshall, ¿ya? Entonces, bueno, eso es para una briqueta, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que hacemos varias briquetas, ¿sí o no? ¿No? De 4, 4, 5, 5, puede ser desde 3 si quieres, ¿no? Ya en la hoja que les voy a pasar ya está programado ya. Entonces, a ver, aquí habíamos dicho que voy a hacer briquetas, así como he hecho el de 5, o el de 4, el 4, 5, ya está la receta en el Excel, pero lo puede usted también programar con Excel si desea, no hay ningún problema. Entonces se hace briquetas de 4, 4, 5, 5, 5, 5, ¿no? Y los vuelvo a ensayar. Cada uno se ensaya, ¿no? Y miren lo que pasa. Ahí nos habíamos quedado. En el caso de la estabilidad, vamos a hacer aquí. Acá. A ver, vamos a hacer un eje. La estabilidad es un poco el tema de la resistencia, ¿no? Estabilidad. A ver, podemos darlo en kilogramos, ¿ya? Ahora, en el caso de estabilidad, ¿ya? Y aquí me copio de una vez ya. Y acá vamos a ver la otra propiedad, que es la fluencia, ¿no? Bueno, puede ser en milímetros, en centésimas de pulgada, décimas de milímetro también, ¿no? Ya. En el caso de la estabilidad, normalmente vamos a tener, a ver. Con 4% normalmente tengo, o sea, como tiene poco asfalto, es medio seco, ¿no? Cuando lo vas incrementando la cantidad de asfalto, va aumentando su estabilidad. Es algo así como la curva de Proctor. Con 5, de repente me da por acá. Pero cuando tiene mucho asfalto, se hace una mezcla plástica. ¿Ya? Y, o sea, se vuelve más débil, ¿no? Así. O sea, poco asfalto, sube, llega a un tope y luego baja la estabilidad. Esa es normalmente la curva. Ya voy, un ratito. Ya apagar la computadora, dice. ¿No la has conectado a la computadora?
Qué raro, a ver, fíjate. Ok. A ver, en el caso de la fluencia, cuando tiene poco asfalto, vamos a quitar esto, ¿no? Cuando tiene poco asfalto, o sea, es un asfalto seco, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces tiene poca fluencia. Pero a medida que le echas más asfalto, es más plástico. Entonces, tiende a crecer con el más asfalto, más fluencia. Y si no cuadro, y acá cuadro uno así. ¿No? Ahí ven. Entonces, se va a formar unas curvas, ¿no? Entonces acá vemos así y acá se genera otro, ¿no? Ya. Entonces formamos esas curvas, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando tiene mucho asfalto, obviamente es muy plástico, hay mucha deformación. Sin embargo, no me conviene también que se deforme mucho porque me va a generar abollamiento. Y tampoco me conviene que resista una deformación muy baja. ¿Por qué? Porque se va a fisurar, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber deformación cuando haya carga, ¿no? Ahora, ¿cuál debo elegir? Justamente para eso tengo que utilizar el manual, la bibliografía, manual de suelos, geología, no, especificaciones técnicas tengo que entrar. Voy a entrar aquí a Caminos 2, a bibliografía, especificaciones técnicas de la construcción de carreteras, ¿ya? Y me voy al capítulo, ¿no? A la sección de pavimentos, ¿no? Ya, pavimento asfáltico en caliente, 559. 559, ¿no? Acá. Ya. A ver, sigo bajando, me da los requisitos ahorita. Ya, pavimento asfáltico en caliente, ¿no? Ya, primero ya saben, me da los requisitos del agregado, de eso ya hemos hablado, ¿no? Condiciones de origen, ¿no? Me da el MAC, que ya sabemos qué es, ya lo he preparado. Para, también habla de SuperPake, aunque solamente es en teoría porque no se aplica en la práctica, pero ahí está, ¿no? Para dar un aire de modernidad le han puesto, ¿no? Pero todavía no se aplica en el Perú en la práctica, ¿no? O sea, en teoría sí bastante se habla, pero no. Ya, esta es una tablita bien importante, ¿ve? Estos son los requisitos que se debe cumplir para la mezcla asfáltica en caliente. Entonces, lo primero que nos dice es que va a depender del tipo eh, de tráfico, ¿no? Eh, tenemos tráfico pesado, ¿no? Alto tráfico, tráfico medio y tráfico bajo, ¿no? Entonces, cuando es alto tráfico, las briquetas que hacemos, estas briquetas, se compactan, le ponen un molde, ¿no? Y tiene un pisón parecido al Proctor, ¿no? Pero la parte de abajo es plano, ¿no? Tiene el diámetro de 4 pulgadas, el mismo diámetro que la briqueta, para que la compactación sea constante. Entonces, tiene un émbolo que sube y baja y golpea, ¿no? Entonces, ya, pero normalmente se da, cuando haces la briqueta, 75 golpes arriba, lo giras, lo volteas y 75 en cada cara, ¿no? Entonces, en total son 150 golpes, ¿no? Eso es para tráfico elevado. Tráfico medio haces con 50 y tráfico bajo con 35 golpes. Ya, ¿qué dice acá? La estabilidad mínima, ¿no? Que, que debe tener tu briqueta es 815 kilonewton, ¿no? Y la estabilidad, el flujo debe estar entre 8 y 14, pero esto está en cada lectura es 0.25, está en décimas de pulgada, mejor dicho, esto, ¿no? Ya, pero lo podemos convertir. A ver, esta parte me la voy a copiar acá. ¿Dónde está el point?
Ya. Hoy día tenemos que terminar ya mezcla asfáltica y el lunes haríamos nuestra última clase. Voy a hablar sobre PCI, ya con eso ya estaríamos terminando el curso de pavimentos. Y el examen el día viernes, ¿no? Ya. Entonces, 815 kilonewton, si usted lo pasa a kilogramos, a ver. A ver, vamos a convertir, a ver acá, kilonewton a kilogramos, ¿no? A kilogramo fuerza. Y ahí. Entonces me dice 8.15, ¿no? Ya, me sale 831 kilos, ¿ve? Entonces, quiere decir que la estabilidad mínima que debe tener es 800, que me puede dar por acá, por decir, la mínima puede ser esto, ¿eh? Ahí. Yo lo estoy poniendo ahí, lo estoy ubicando, ¿no? Ya con verdecito. Entonces, esta podría ser mi estabilidad mínima, ¿no? Estabilidad mínima. Que puede ser 830, ¿no? 830 kilogramos. Ya. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que aquí 4% no pasa, ¿sí o no? No pasa la estabilidad mínima. 4, 5 sí pasa, 5 pasa, 5, 5 pasa, y acá 6 no pasa, ¿ve? Bueno, lo puedo modificar, a ver si quiero hacerle el rango más amplio, mejor para que tenga un mejor ejemplo. Por decir, puede ser que 6 pase, por decir, a las justas, ¿no? Ya pasó, 6% pasó, ¿ya? Entonces, ya descartado 6, 5 y 4 son descartados, porque su estabilidad es muy baja, ¿no? Aquí es muy seco, se agrieta rápidamente, y aquí es muy blando, ya que se deforma, ¿no? No tiene mucha resistencia. Entonces, en el caso del flujo, ¿no? En el caso del flujo, me dice entre 8 y 14, ¿no? Décimas de pulgada, pero lo voy a convertir a milímetros, sería 8 por 0.25, me da 2 milímetros. O sea, esto de acá va desde mínimo es de 2 milímetros, digamos que acá es 2, ¿no? Y 15 por 0.25 es 3,75, ¿no? Ah, no, 14. 14 por 0.25 es 3,5. Y digamos que acá, por decir 6, ¿no? Ya, ahí por decir, ¿no? Ya. Esta sería mi fluencia mínima. Mínima sería 2 milímetros. Y la fluencia máxima, o sea, no me conviene que se deforme mucho, sería 3,5 milímetros. Entonces, por ejemplo, 6 pasa estabilidad, ¿sí o no? Pero no pasa fluencia, porque es mucho flujo, ¿eh? Entonces, debo elegir uno que cumpla con todos los criterios, ¿okay? Pero ¿cuál debería ser? Ya, la técnica dice lo siguiente. También tienes que graficar, o sea, se hacen 6 gráficos, ¿ya? A ver, con esto. Vamos a hacer, se hace 6 gráficos, pero uno de los más importantes es el volumen de vacíos. Volumen de vacíos en porcentaje. Vacíos de aire, ¿no? Voy a hacer un nuevo gráfico aquí. Pero para eso necesito explicarles algo, para que entiendan, ¿no? Ya, hasta ahorita hemos visto puro peso, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar de... A ver. Ya, a ver, voy a graficar la piedra, por decir, puede ser así.
el agregado, ¿no? Así. Ya, listo. Ya, eso que ve ahí es la piedra. Ya. Aquí hay un espacio, miren, ¿ven? Ese es el espacio que existe entre partículas, ¿no? Este de acá. Ya. Este de acá lo voy a jalar aquí. Ya. Ese espacio granular que hay entre agregados, pues estas son las partículas de piedrita, le llamamos BMA. BMA es volumen del agregado mineral, que viene a ser el espacio que hay pues entre partículas, este volumen, ¿no? Ahora, este volumen del agregado mineral, voy a poner acá, es ocupado, a ver, por el asfalto, ¿no? O sea, el asfalto va a entrar a esas partes, ¿no? También, obviamente, entra las... o sea, el asfalto entra acá, ¿no? En este espacio va a entrar el asfalto, así. Ahí va a entrar. También entran los poros, eso ahorita vamos a explicar, ¿ya? Pero también deja unos bolsitas de aire, ¿no? Que es justamente el volumen de vacíos. Acá estoy exagerando, no es tanto, ¿ya? Digamos que el asfalto entra acá y deja unos vacíos de aire, unas bolsitas, ¿no? Ya. Esto de acá es el BA. BA es volumen de vacíos de aire, ¿no? Que es el aire atrapado, no es que yo compro el aire y lo pongo, ¿no? Ya. Y el asfalto que ocupa esta parte la llamamos BFA, que significa volumen del volumen llenos de asfalto. Llenos de asfalto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿ven? Cuando usted incrementa el porcentaje de asfalto, ¿qué va a pasar? El volumen de vacíos, el BFA va a aumentar y el volumen de vacíos va a bajarse, ¿no? Si metes más asfalto, entonces el volumen de vacíos baja. Y es justamente lo que pasa con el volumen de vacíos, ¿no? Miren, el volumen de vacíos es así, ¿ve? Cuando tiene poco asfalto, a ver, ya, digamos, tiene poco asfalto, vacíos fuertes, ¿no? A la medida que va aumentando el volumen de vacíos, o sea, el porcentaje de asfalto, el volumen de vacíos va bajando. Baja, ¿no? Más asfalto, baja, más asfalto, baja, ¿sí? O sea, tiene una curva así. O sea, a medida que el porcentaje de asfalto, ¿no? A medida que el porcentaje de asfalto aumenta, ¿qué pasa? Se va cerrando, o sea, ¿no? Más asfalto, menos espacio para... Porque los dos están compartiendo prácticamente el BMA, o sea, si lo pongo en términos simples, BMA es volumen de vacíos más el BFA, ¿no? Pero ya, eso cambia porque el volumen de vacíos es su porcentaje es respecto al volumen total de la briqueta, pero BFA es respecto a BMA, entonces hay una pequeña variación en la fórmula, pero en sí, este espacio del BMA, del volumen del agregado mineral, lo ocupa el BA y el FA, que es el vacío y el volumen lleno de asfalto, ¿no? Al aumentar el asfalto, baja los vacíos, y eso es lo que pasa acá. Ahora, ¿qué dice el manual respecto a los vacíos? Bueno, voy a usar este ya que está acá, ¿no? Ya, acá están los vacíos. Entonces te dice acá que el vacío para todos estamos trabajando con tráfico alto, ¿no? El vacío debe estar entre 3 y 5%. Vacíos, me dice acá, debe estar entre 3, eso es lo que dice el manual del ministerio, ¿no? Debe estar entre 3 y 5%, o sea, 3, por así decir, es acá, y 5%, de repente está acá. Ya.
Ok. Y acá haremos un gráfico, ¿no? Ahí. Entonces, muchos vacíos no es bueno, porque es muy débil, ¿no? Ya hemos visto en su estabilidad sale bajo, ¿no? Y vacíos muy, volumen de vacíos bajos, muy bajos tampoco es bueno. Este es el volumen de vacíos. Volumen de vacíos, ¿no? Vacíos en porcentaje, ¿no? Ya. Es vacíos, ¿no? Volumen de vacíos en porcentaje. Ya. Entonces, el BA mínimo es 3 y el BA máximo es 5. Ahora, muy pocos vacíos, muy poroso, no es resistente. Valores de vacío muy baja produce un efecto que se llama sangrado o blending, o le llamamos, a ver, sí, sangrado, que es un efecto donde el asfalto, al ser compactado por el tráfico, se mueve dentro de la masa y normalmente ocupa el espacio de los vacíos, pero y cuando se va la carga regresa, ¿no? Pero si no hay ese espacio, o es muy pequeño, al momento de la carga, el asfalto va a brotar a la superficie, ¿ya? Y se ve como ¿han visto tipo el efecto del piso del taller mecánico, ¿no? Que es medio así brilloso, ¿no? Ya, eso va a pasar en el asfalto, en la carpeta, en la parte superficial, va a tener efectos en la condición superficial eh, de mi carpeta, ¿no? Entonces, por eso es que se establece que no debe ser ni pocos vacíos ni muchos vacíos, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el método? El método dice así, ¿ve? Cuando usted tenga ya todas sus gráficas, usted va a empezar con 4%, por decir, ya, eso lo voy a poner más acasito, ya digamos que así, ¿no? Para que no me dé exacto, ¿ya? Ya. Dice, usted va a empezar con un volumen de vacíos de 4%, dice, ¿no? Así vas a empezar, es un diseño iterativo. Ya, usted empieza con 4. O sea, se empieza, esa es la recomendación, con un porcentaje de vacíos, vacíos igual a 4%. Ya. Entonces, con 4%, que es el valor medio, ¿sí o no?, de los vacíos, sería la mejor condición, ¿no? Choca la curva y con eso, por eso es que hago varios briquetas para interpolar, ¿no? Donde choca, bajo, ¿no? Ya, por decir ahí, ¿no? No me da 5 exacto, por decir, me dio 4.8%, por decir. Ya, me dio 4.8. Con eso, con este 4.8, me voy a las otras gráficas. Las otras gráficas son estabilidad, ¿no? Entonces, busco 4.8, estaba 5 es acá, ¿no? 4.8 será por acá. Ahí por decir, ¿no? Ya, con 4.8 no me da el máximo, sino me da por ahí. Pero con 4.8 ya me da ahí, ¿no? Pero el resultado de estabilidad que me va a dar, acá estoy entrando con 4.8 que me mandó el primer gráfico, ¿no? Me está dando un porcentaje que me da una estabilidad mayor al permitiente. Está bien, ¿no? Mayor, o sea, mayor al mínimo. Entonces pasa, ¿no? Con eso 4.8 voy a flujo. 4.8 me está dando acá, mírenme. Ya, pero en flujo no me va tan bien, ¿sí o no? Casi, ¿no? Y ya con 4.8 me está dando por acá, ¿ven? Ajá.
Entonces, pero pasa a la justa, ¿sí o no? Es posible, puede ser también que me dé acá, por acá, ¿no? Si da, si al momento de la verificación tiene que cumplir con todo. En este caso, con 4,8 aproximadamente, me está dando justo dentro del rango, ¿ve? Eso es lo que tengo que verificar. Si me da fuera, entonces ya no, eso no es el porcentaje, ¿no? Pero tengo otros gráficos. ¿Ya? ¿Qué gráficos? A ver. Acá vamos a... Me falta... Tengo 3, ¿no? Me falta 3 más. Falta... A ver, uno que ya conozco, que es el BFA, ¿sí? El BFA. ¿Cómo es el BFA? Menos porcentaje, menos BFA, ¿sí o no? Más porcentaje de asfalto, el BFA va aumentando más. Entonces, este es al revés. Al revés que el volumen de vacío, ¿sí o no? Ya. Este es al revés que el volumen de vacío. A ver, ¿qué dice del BFA, no? Ya. Entonces, el BFA o volumen lleno de asfalto. Entonces, a medida que usted incremente el porcentaje de asfalto, el BMA va a crecer, ¿no? Entonces, ya, pero no sabemos estos sus mínimos, eso, ¿no? Que lo sacamos. ¿Qué dice, a ver, respecto al BMA, no? Ya, entonces con 4,8 nuevamente, entro también acá al BFA y me va a dar acá un valor de BFA, ¿no? También lo verifico. ¿Qué dice el manual respecto al BFA? A ver, veamos. Porcentaje, no dice nada, ¿ve? Vacíos, este es el BMA que sí pide, pero no dice nada del BFA, ¿ve? No dice nada. Entonces, lo crítico es estabilidad, flujo, volumen de vacíos. El BMA, que es el volumen del agregado mineral, ¿ya? Aquí les voy a mostrar ya las 6 gráficas, miren, ¿ve? Esto es estabilidad, miren, estabilidad, flujo sube y baja, ¿ve? El flujo sube. Entonces, esto ya hemos visto, ¿no? Flujo, más porcentaje, más flujo, ¿no? Ya, ¿qué me falta? Peso específico, que está, volumen de vacíos, ya sé, ¿sí o no? Baja, ¿no? Aumenta el porcentaje de asfalto, volumen de vacíos baja. ¿Qué pasa con el BFA? El BFA sube, ¿sí o no? Mayor porcentaje de asfalto, mayor porcentaje del BFA. Y el último, me falta justo estos dos, ya, este es volumen del agregado mineral. El espacio intergranular no debería cambiar, ¿sí o no? O sea, independientemente que eches más o menos asfalto, el volumen del agregado mineral es el mismo, ¿no? Sin embargo, por el tema de que no es un material homogéneo, siempre hay variaciones, ¿no? Entonces, como se determina por fórmula, pero por ahí debe estar, mira, por ahí, ¿no? O sea, prácticamente se debe mantener casi horizontal. Salvo que le eches tanto asfalto, que el asfalto empuje el agregado desde adentro y abra más el volumen, ¿sí o no? O sea, me refiero, y eso es posible, que le echas tanto asfalto acá, que el asfalto termina empujando las piedritas hacia afuera, ¿no? Y se aumenta, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa acá, miren, ¿ven? Está casi paralelo, y en el último porcentaje ya comienza a subir un poco, pero en teoría debería ser prácticamente horizontal. La gravedad o el peso específico, ¿ya? También es una propiedad, ¿no? Entonces, el peso específico va aumentando, o sea, cuando tienes poco asfalto, poco porcentaje de asfalto, tienes más volumen de vacíos, entonces pesa menos, ¿no? Al aumentar el asfalto, ¿no? Entra más asfalto y menos volumen de vacíos, entonces pesa más, por eso que aumenta. Pero llega un punto, igual que acá, cuando ya el asfalto empuja el agregado hacia afuera, desde adentro hacia afuera, se separa, entonces baja ya las piedras se separan
y pierdes peso de piedra, ¿no? Entonces el peso específico comienza a bajar, ¿no? Ok, entonces, la idea es, en este caso, trabajar con los valores del ministerio, ¿no? Si con 4% que usted ha hecho cumple con todos los parámetros, o sea, pasa estabilidad, pasa flujo y pasa el BMA, el BFA y la gravedad o el peso específico, entonces ese es el porcentaje de asfalto que debo utilizar. Pero si no pasaría, a ver, puede ser que no pase, de repente aquí, a ver, vamos a hacer un cambio, ¿ya? ¿Qué tal si dio así, no? 5 de acá. ¿Qué tal era así? Entonces, cuando yo grafico 4.8, llega casi, ¿no? No pasa. O sea, su flujo no pasa, ¿ve? No pasa flujo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aumentar el porcentaje de asfalto, ¿sí o no? Ya, entonces regreso. Regreso acá y digo, bueno, tengo que aumentar. Entonces, ok. Voy a probar entonces con 5.5. O sea, ya tendría que bajar acá. Pero manteniendo siempre en mi rango, ¿no? Por decir, ya, voy a hacer 5.3, por decir. Ya, hago con, aquí, con 3, por ejemplo, ya este es 2, 3, 4, 5, con 3.5%, ¿no? Por decir, con 3.5 y me va a dar por acá, ¿no? Ya, daría por acá, ¿no? Ahí ve. Ya, estoy dentro, ¿no? Me daría 5.3, por decir, de asfalto. Ya, con eso regreso y nuevamente pruebo acá. Con 5.3 de asfalto, ¿no? 5.3 está por aquí, me está dando este valor de estabilidad de Marshall, o sea, quiere decir que cumple, ¿sí o no? Cumple, pasa a estabilidad. En flujo, ¿no? Ahora es 5.3, entonces 5.3 está por acá. Con 5.3 estoy pasando la justa, ¿no? Pero paso, ¿sí o no? Tampoco le puedo echar mucho porque y paso, ahí sí paso flujo. Entonces, en ese caso, mi óptimo sería 5.3, ¿no? Pero no puedo bajar mucho porque si le bajo, por decir a 5.5, ya estoy en el tope. O sea, puede afectar a las otras propiedades. Entonces, para determinar el porcentaje de asfalto óptimo, debe cumplir con estas especificaciones, ¿no? Ya. Ahora, también pide inmersión con presión. ¿Ya? Esto ya es otro ensayo, no es Marshall, pero es muy, muy parecido, ¿no? Marshall, ya han visto cómo es, pero el de inmersión con presión es un ensayo aparte donde usted hace 6 briquetas, parecidas a las que ha visto, 6 briquetas, pero eso se hace ya con el óptimo. Por ejemplo, ya en el Marshall me salió 5.3 el diseño, ¿no? Con ese 5.3 preparo 6 briquetas, ¿no? Y hago 2 grupos de 3.3, ¿ya? El primer grupo de 3 lo voy a sumergir a baño María a 25 grados por 24 horas, ¿no? Y el segundo grupo a 60 grados por también 24 horas. Entonces, el grupo que está a 60 grados, obviamente va a deteriorarse más porque está a más temperatura y el agua va a acelerar el daño que hace por humedad, ¿no? O sea, va a afectar, ¿no? Entonces, la adherencia, etcétera, ¿no? Entonces, ya, el primer grupo que está sometido 24 horas a 25 grados lo llevo a la prensa, ¿no? En este caso sí es ya diametral, no es axial la carga. Le aplico el ensayo y debe salirme mínimo 2.1 megapascales, lo mínimo que debe salir, ¿no? Y luego, cuando ya termine la primera serie, saco la segunda serie
y también lo ensayo, ¿no? Pero de hecho me va a salir menos, ¿sí o no? Porque este estaba a 60 grados, ¿no? A 24 horas, es una mezcla más débil, ¿ya? Pero al momento de ensayar, usted debe tener por lo menos el 75% de la resistencia de la primera muestra, ¿ya? El grupo 1. Eso se llama resistencia retenida, ¿ya? Entonces, un ensayo complementario al ensayo de Marshall, ¿no? Para ya verificar el daño por humedad al óptimo contenido de asfalto, ¿no? Ok, también tenemos la relación polvo-asfalto, quiere decir que aquí vamos a relacionar en este caso, el porcentaje de asfalto entre el porcentaje de pasante de la malla 200, que es el polvo, entre el porcentaje de asfalto. Esa relación me tiene que dar entre 0.6 y 1.3, mayormente, ¿no? Entonces, no puede tener ni mucho polvo ni poco polvo, ¿no? Entonces, porque el polvo es el espesante, ¿no? Entonces, habíamos hablado de eso, entonces, cuando no tiene espesante, es como tiende a acumular deformación, ¿no? O sea, puede haber ahuellamiento, ¿no? Pero si tiene mucho fino, también afecta el tema de la adherencia, ¿ya? Entonces, por eso la relación polvo-asfalto te dicen que debe ser entre 0,6 y 1,3. Entonces, lo que hago es dividir el porcentaje de pasante de la 200 de mi agregado entre el porcentaje de asfalto que me ha salido, que era 5.3, tiene un peso, ¿no? Calculo, será pues 70 gramos, por decir, ¿no? Entonces, el otro también en gramos, lo divido y me debe dar dentro de esto, ¿no? Son verificaciones. Relación estabilidad-flujo, divido estabilidad-flujo por 100, ¿no? Por 10, disculpen, y esa relación me debe dar entre 1700 a 1400, ¿no? Entonces son verificaciones, ¿no? Normalmente esta especificación te da un asfalto bien blando, ¿no? Pero eso es justamente lo que las empresas están pidiendo esto que se mejore porque le da un asfalto que tiende a ahuellamiento, ¿no? ¿Ya? Ya, y la resistencia conservada, la tracción indirecta, es 80 mínimo, y ese es ya otro ensayo complementario, ¿no? Ok, entonces, ya. El ensayo de Marshall, lo que hacemos es, de repente, en este caso, elaborar briquetas con diferentes porcentajes de asfalto y voy a medir tanto sus propiedades mecánicas, ¿no? Como las propiedades volumétricas también, ¿no? Entonces, peso específico, estabilidad, flujo, ¿no? Que es el último ensayo, volumen de vacíos, volumen lleno de asfalto y este es el BMA, volumen del agregado mineral. Y con eso, han visto el procedimiento que he hecho, se determina el óptimo, ¿no? Ahora, ¿cómo hago el tema de las gravedades? Porque, ¿cómo yo sé cuál es el volumen de vacíos? No, hasta ahorita todo es peso. Ya, justo para eso, les voy a explicar aquí. Eso es relativamente sencillo. Falta aquí. Ya, entonces el asfalto, miren, ocupa este espacio, ¿no? Con sus vacíos, ¿no? Acá, ¿no? Ya, igual que el otro. Así. Pero también ingresa a los poros del agregado. ¿Ya? Entonces, este asfalto de acá es el asfalto absorbido, BBA creo que es, o BA, o BB, absorbido, ¿ya? BB creo que es, ya. Este es el volumen absorbido. Ahorita voy a cargar una ya mejor, para ir comparando. A ver. Ya, BBA es, ¿no? Entonces, ya. Este es volumen de asfalto absorbido. Y hay el volumen lleno de asfalto que está dentro del espacio del BMA, ¿no? Y tengo el volumen absorbido. Entonces, el volumen total de asfalto, que es el BB,
será igual al volumen lleno de asfalto más el volumen absorbido, ¿no? Este de acá es el volumen efectivo, ¿no? El que está ahí, pero una parte también se va a absorber el agregado, ¿no? Entonces el volumen total es el BBA, ¿ya? Ahora, en la representación que vemos aquí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, vemos acá cómo está formado ya volumétricamente el material de la mezcla asfáltica. Tiene agregado, ¿ya? ¿Qué es esto? El agregado mineral tiene asfalto, que es el bitumen, y tiene aire. Ya no estamos hablando en peso, estamos hablando en volumen. Porque en peso no consideramos el aire, asumimos que es 0. Pero en volumen ya sabemos que tiene entre 3 y 5% de vacíos de aire, entonces sí tiene aire, ¿no? En volumen sí tiene buen porcentaje, porque el 5% no es poca cosa, ¿sí o no? Ya, entonces, tiene agregado, volumen, y esta es una distribución volumétrica, ¿no? Entonces, pero el bitumen, ya, el BMA, miren, el BMA, que es el volumen del agregado mineral, esto es ya de toda la briqueta, el BMA es el espacio intergranular, miren, ¿eh? Entonces el BMA más todo el agregado es todo el volumen, ¿sí o no? Ya. ¿Quién ocupa el BMA? El BMA lo ocupa el aire y el BFA, que es el volumen lleno de asfalto, ¿no? Y el volumen de vacíos, ¿eh? Acá, vacíos de aire, ¿ok? Pero el asfalto ocupa más, porque tiene el BFA más este volumen que tiene intersectado con el agregado, que viene a ser el volumen de asfalto absorbido por el agregado, ¿no? Entonces, el volumen total de asfalto es en realidad es el BFA, es algo como el asfalto efectivo, ¿no? Y acá tengo la relación volumétrica, ¿ya? Entonces, yo tengo la relación volumétrica. Ahora, si yo tengo los pesos de los agregados, ¿cómo calculo los volúmenes? Para eso tengo que utilizar la gravedad específica. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Ya, voy a usar este grafiquito, ¿no? Ahí. Entonces, seguramente lo ha hecho también ya usted en concreto, cuando hace diseño de concreto hidráulico, también hace gravedad específica, ¿no? Entonces, uno de los pesos, voy a poner acá, A, B y C. Ya. El agregado lo tengo ahí, lo seco, el agregado, y voy a tener, y lo peso, ¿no? Ese es el peso seco al aire. Elijo mi agregado, ¿no? Lo seco y lo peso, eso es peso al aire. Ya. Ahora, luego ese mismo agregado lo saturo, ¿no? Lo saturo, y luego, bueno, si es el grueso, lo saco y lo limpio lo seco con la franelita. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener el agregado, pero el agua va a ingresar a los poros, ¿sí o no? Entonces, este tipo, y lo peso de nuevo. Este peso B es el peso seco, peso saturado, superficialmente seco. Este peso, ¿no? Pero ya sabemos que B pesa más que A, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque B, aparte del agregado, tiene agua en los poros. Ah, ok. Entonces, normalmente la absorción, por ejemplo, la absorción, que es en porcentaje, va a ser igual a ¿qué? Al volumen, porque ya, si yo hago la diferencia de pesos, me va a dar el peso del agua, pero usted sabe que el peso volumétrico del agua que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, o sea, si tengo peso, también tengo volumen. Entonces, el porcentaje de absorción será B menos A entre A por 100. Entonces ya tengo el porcentaje de absorción, solamente por diferencia de pesos. Ahora, yo tengo ya el peso saturado superficialmente seco y tengo el peso seco, ¿no? Al aire, y ya tengo el porcentaje de absorción. Ahora, ¿qué hago con ese saturado? Lo llevo al balde, lo sumerjo y lo peso de nuevo, ¿no? Ya, ese peso es peso saturado superficialmente seco sumergido.
¿ya? Por eso está así, ¿no? Saturado, superficialmente seco, sumergido, ¿no? Este es saturado, superficialmente seco. Y este es seco al aire, ¿no? Ya. Entonces, el C, obviamente, es menos que B, ¿sí o no? Y menos que A, pesa menos. ¿Por qué pesa menos? Por el empuje. Empuje del agua. Entonces, el agua va a empujar. ¿Ya? ¿Y con qué fuerza empuja el agua? Con una fuerza equivalente al peso del agua que ocupa el agregado. ¿Sí o no? ¿No? Esto, ¿ve? O sea, va a haber un empuje, ¿ya? Y ese empuje será dependiendo, ¿no? Puede ser considerando poros o sin poros. O sea, C menos A o C menos B. Ese es el empuje. Y si yo tengo el peso del agua que ocupa esto, también tengo el volumen, porque ya sabemos que el peso volumétrico del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, si tengo peso, ya tengo volumen, ¿no? Entonces, acá tengo el peso del agregado y acá tengo volumen. Entonces, ya puedo calcular peso específico y gravedad específica, ¿no? A ver, ¿cómo está eso en el manual? Voy a ver, tengo acá el manual de la uni. Está justo acá, ¿no? Ese es el manual de la uni, ¿ve? Que no sé si les he pasado, y al final el delegado que me diga si lo tiene para pasarle, ¿no? Ya. A ver, acá hay ejemplos de diseño de mezclas. Y claro, también habla bastante de asfalto, ¿no? Es el tema de los gravedades, acá están, ¿no? Están todas las fórmulas que ustedes lo tienen en el Excel que les voy a pasar. Pero acá hay con ejemplos, ¿eh? Hay un ejemplo de todo el proceso de diseño, ¿no? Mira, ¿eh? Datos básicos de muestra, ¿qué te pide? La gravedad específica, te pide el porcentaje en peso del diseño que ya tenemos, el óptimo de asfalto, ¿no? Con eso se diseña. A ver, esta es la gráfica de volúmenes que hemos visto, ¿no? Ya, miren, ¿ve? ¿Cómo se determina la gravedad específica? ¿Ya? Del grueso. Dice, para eso usted necesita 3 pesos, ¿ya? Peso en el aire del agregado seco al horno, ¿ok? Ya hemos dicho, secamos, pesamos en el horno. B, peso en el aire del agregado saturado superficialmente seco, ¿ya? Ya lo tenemos. C es el peso del agregado saturado superficialmente seco sumergido. O sea, seco, saturado superficialmente seco y en el balde, ¿no? Que es el saturado superficialmente seco sumergido, ¿ya? Entonces, a partir de eso ya, con C, yo ya tengo volumen, ¿sí o no? Con C menos B o C menos A ya tengo volumen. Y uno es incluyendo los poros y otro sin incluir los poros, ¿no? Entonces, miren, ¿ven? La gravedad específica seca aparente, ¿no? O GSA es igual a A sobre A menos C. La gravedad específica seca o bruta, ¿no? GSB es A entre B menos C, ¿no? La gravedad específica saturada superficialmente seca Bull, que es el GSSB, es igual a B menos C. Y la absorción es B menos A por 100 sobre A, que es la fórmula que habíamos sacado, ¿no? Entonces, ya tengo el porcentaje, ¿no? Ya tengo las gravedades específicas para poder pasar de peso a volumen. Eso es lo que yo quiero, porque voy a trabajar en paralelo en peso y en volumen. Propiedades, la parte volumétrica, porque necesito determinar volumen de vacíos, BMA, BFA, ¿no? Pero eso lo voy a hacer porque voy a poder determinar, porque yo en la dosificación sé los pesos del asfalto, del agregado que estoy echando. Ahora, el agregado es grueso y fino, ¿no? Entonces, hay una gravedad específica de la mezcla, ¿no? Entonces, para eso tengo que tener gravedad específica de las arenas y de las piedras y los porcentajes de cada uno. Entonces, con eso puedo calcular la gravedad específica del agregado total, ¿no? De la mezcla, ¿no? Ahorita vamos a ver unas fórmulas. Ya. En el caso del fino también es muy similar. La diferencia es que el fino tú no lo puedes sacar con la franela, entonces tienes que usar un conito para determinar en qué momento está saturado superficialmente seco y ahí hacer el peso, ¿no?
Entonces, ¿qué necesitas? Necesita el peso al aire del agregado seco al horno es igualito. Ya, aquí cambia ya, ¿no? Necesitas el peso del matraz del pignómetro con el agua y luego el peso del matraz del pignómetro con el agregado y el agua hasta la marca, ¿no? Es el ensayo es justamente porque aquí es difícil determinar el porcentaje, el punto donde el agregado, bueno, eso ya para determinar el peso, ¿no? Pero el punto donde está saturado superficialmente seco, ¿no? Porque si le pasas franela al fino, o sea, la mitad del agregado se pega a la franela, ¿no? En el grueso sí se puede, ¿no? Y el peso del material saturado superficialmente seco, ¿no? Y con eso calcula usted gravedad específica, que es A sobre B más A menos C, gravedad específica bulk, ¿no? A sobre B más D menos C, gravedad específica saturada superficialmente seca bulk o bruta, que es D sobre B más D menos C, ¿no? Y la absorción es D menos A sobre A por 100. Entonces ya tendrías la gravedad específica del grueso y del fino, ¿no? Es lo que hay que hacer. Además de eso, gravedad específica también del filler y la gravedad específica del asfalto, que es dato. Cuando usted compra el asfalto, en la ficha te dan la gravedad específica, o también lo puedes calcular, ¿no? Pero tendría que ser con ensayo. Ya, este es el gráfico que he mostrado, esta es la distribución volumétrica, donde ya el aire sí tiene una participación fuerte, ¿no? Ya, este manual, delegado, ¿esto les he pasado? No, ingeniero. Manual de la unidad. Ya, listo. Entonces, por ejemplo, acá tiene gravedad Boole de la combinación de agregados. Miren, ya una vez P viene a ser el porcentaje en peso. Ya nosotros sabemos, nos va a salir 18, 22, 30, no sé, ¿no? Tengo varios tipos y cada uno su porcentaje y su gravedad específica individual, ¿ve? Y me va a dar la gravedad específica de la combinación de agregados, ¿ve? Entonces, básicamente usted tiene que tener el diseño de mezclas del agregado y las gravedades específicas, ¿no? De los materiales. Con eso usted va a manejar peso y volumen, y vamos a poder determinar mediante fórmulas todos los parámetros, ¿no? Entonces acá este ya es un ejemplo, miren, me está haciendo un ejemplo acá, pero, a ver, ya está calculando, ¿no? Gravedad, porcentaje de asfalto absorbido, mira el P, ya calcula caminos, pura gravedad específica, ¿sabes? Ya, aquí hay un ejemplo. Este es el porcentaje que le ha salido. El porcentaje de asfalto efectivo, también calcula. ¿Ven? Todos son gravedades específicas. ¿Ven? Y está saliendo 4.5, ¿no? El BMA lo está calculando también, ¿no? Y miren cómo calcula mediante gravedades específicas, porque tengo que saber el peso. También tengo que hacer lo mismo con la briqueta de asfalto. O sea, el asfalto tiene su... En la briqueta también hago lo mismo. Peso seco de la briqueta, el peso saturado superficialmente de la briqueta y peso saturado superficialmente seco sumergido de la briqueta. Con eso, por diferencias, voy sacando los volúmenes, ¿no? Y acá está la fórmula del BMA, del BA, el volumen de vacíos, ¿no? También así, 1 entre menos la GMB, que es la gravedad específica Boole del espécimen compactado, sobre la gravedad específica teórica máxima de la mezcla, ¿no? Que lo hacemos eso se saca en un equipo que tenemos ahora en la facultad, que es un equipito para ya gravedad específica teórica, ¿no? Donde se trabaja en una cámara al vacío, ¿no? Eso ya lo tenemos en la facu, ¿no? El BFA, de pura fórmula, mira, ¿eh? Ya, eso está programado en el Excel que les voy a pasar. Ya está programadito, ya. Tú ingresas los datos y te lo calcula todo, ¿no? Pero si desean ustedes pueden verificar. Ya, ¿qué dice respecto al Marshall? A ver. A ver. Ya, en la clase, esto ya es la clase. Ya, solamente para decirles que hemos rascado un poquito de mezclas asfálticas, ¿ya? Hemos hablado de un ensayo que es el Marshall, ¿ya? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo es la técnica de diseño, no? Pero solamente estamos en mezcla asfáltica en caliente, pero no estamos viendo la tibia, la fría, las emulsiones asfálticas, tratamiento superficial, micropavimento, slurry seal, que son morteros, que ya son técnicas diferentes. Entonces,
En sí, claro, si sabes asfalto en caliente, estás con un nivel bueno, ¿no? Tienes buen nivel. Pero hay mucho por aprender todavía en este campo, ¿no? Es más, en algunas universidades, por ejemplo en la UPLA, por poner un ejemplo, por la cercanía, ¿no? Ellos tienen un curso, tienen pavimentos y tienen un curso especial que es diseño de mezclas asfálticas. Lo han separado en un electivo, ¿no? Entonces, donde hablan todo el ciclo, hablan de diseño de mezclas, ¿no? Bueno, no sé si enseñarán a este nivel, no sé, pero tienen sus equipos, lo que he averiguado es que no lo usan, ¿no? Pero tienen así, ¿no? Entonces, es todo un mundo, ¿no? Ahora, con la nueva malla, creo que se va a fusionar Camino 2 con pavimentos, hay un tema ahí, ¿no? Pero en sí, el tema de transportes es bien amplio, ¿no? Es bien amplio, ¿no? Entonces, yo tengo amigos que se dedican solamente a mezcla asfáltica, ¿no? Es su especialidad, ¿no? Entonces, en realidad, el curso de la carrera, por eso es lo que es bonito la carrera de ingeniería civil, porque tienes un campo bien amplio la cual tú puedes dedicar, ¿no? Bueno, aquí vemos, ya es clasificación por tipo de temperatura de mezcla, es uno, y esta es clasificación por por el volumen de vacíos, ¿ve? Hay mezclas densas, hay mezclas semicerradas, abiertas, mezclas porosas, ¿no? Entonces, asfalto poroso es otro mundo, ¿ya? Es otro mundo. Entonces, eso estamos viendo, que también no estamos viendo eso, ¿no? Pero las densas son las más, acá es la clasificación, mezclas densas, mezclas abiertas, mezclas porosas, ¿no? Aquí vemos las texturas de las mezclas densas, lo que hemos hecho es mezcla densa porque su volumen de vacío es menos de 6%, ¿no? Bueno, esto ya ustedes lo leen, me interesa la densidad de la mezcla, el volumen de vacíos, vacíos del agregado mineral, contenido de asfalto, ¿no? ¿Qué métodos hay para diseñar? Tenemos el eh, Marshall, tenemos el Hiven y el SuperPay, ¿no? SuperPay es similar, pero los equipos por ejemplo, para el compactado nosotros hacemos con pistones, pero en el SuperPay tienen un equipo que simula el proceso de rodillado, ¿no? Es otro tipo ya de diseño, pero bastante se parece, ¿no? La caracterización del asfalto han visto que es totalmente diferente por la clasificación PG. Tenemos que hacer envejecimiento a corto plazo, largo plazo, utilizamos el reómetro de corte directo, la viga de deflexión, entonces ya es un poquito más complicado. Esperamos que más adelante se pueda hacer eso en la UNSP. El objetivo del método Marshall es determinar el óptimo contenido de asfalto para una mezcla específica de agregados, dice, ¿no? Así como también proporcionar información sobre las características físicas y mecánicas de la mezcla asfáltica en caliente, de tal manera que sea posible establecer si cumplen en lo referente a lo establecido en la de densidades y contenidos óptimos de vacíos durante la construcción de la capa, ¿no? Acá esta es una foto de la prensa de Marshall, esta es un poquito antigua, esta es de 2012 y la mordaza de Marshall, ¿no? Ya, en Marshall, ¿qué hacemos? Primero determinamos gravedades específicas, luego hacemos la prueba de estabilidad de flujo y luego hacemos el análisis de densidades y vacíos, porque cuando hacemos la prueba de estabilidad de flujo, vamos a tener dos gráficas nomás, pero para hacer volumen de vacíos, o sea, BA, BFA, BMA y peso específico, necesitamos las propiedades volumétricas, por eso primero hay que hacer gravedad específica, ¿no? Ya, estas fórmulas, donde nosotros calculamos la gravedad específica seca aparente, la gravedad específica seca bull, la gravedad específica saturada superficialmente seca, están indicados con más detalle en el manual de asfalto que les voy a pasar, que es recomendado para aquellos que les gusta el tema y quieren aprender más, entonces pueden ahí leer, hay ejercicios de cálculo. La hoja de Excel que les voy a pasar ya está programada para que puedan ingresar datos y solo calculan, ¿no? Pero lo pueden verificar. Ya. Esta es gravedad específica, el agregado grueso que ya expliqué, del fino, ¿no? Esta es más o menos la distribución ya del asfalto, del BFA, del BMA, del volumen de vacíos, ¿no? Y es de la distribución volumétrica que se les ha mostrado. Cuando tiene pocos vacíos, se produce eso, ese es el sangrado, ¿no? O exudación del asfalto también se llama. Ven cómo brota, ese es signo de que su volumen de vacíos es muy bajo, o sea, le han hecho mucho asfalto, ¿no? Ya. El BMA es calculado en base al peso específico total del agregado y se expresa como un porcentaje del volumen total del peso compactado. El BMA puede ser calculado al restar el volumen del agregado, determinado mediante el
el peso específico total del agregado del volumen total de la mezcla compactada, ¿no? Bueno, acá tenemos los ensayos que se hacen, pura gravedad específica, granulometría, ¿no? ¿Ya? La idea es que mi diseño de mezclas tiene que estar dentro, pues, ¿no? Acá en este ejemplo dice grava 35%, arena chancada 35%, arena zarandeada 30%, ¿no? Y con eso tiene 100% del agregado, ¿no? Y esas son fórmulas ya para las gravedades de la mezcla de agregado, pues tienes que tener tu diseño de mezclas y ya vas corriendo con las fórmulas. Todas esas fórmulas están en el manual, ¿no? Determinas volumen de vacíos, BMA, BFA, para cada briqueta, pues, y con esos resultados se hacen los gráficos que hemos visto, ¿no? Este es un ejemplo que justamente está en la página 178, creo, y calcula paso a paso, miren, para una briqueta, ¿no? Ya, preparación para procedimiento de Marshall. Primero selecciona la muestra material, o sea, tus agregados que vas a utilizar. Consiste en reunir muestras de asfalto y el agregado que van a ser usados en la mezcla de pavimentación. Ya, esos agregados obviamente tienen que cumplir las propiedades de origen, o sea, abrasión, equivalente a arena, todo, caras fracturadas, todo lo que te pide debe pasar, ¿no? Ya eso ya debe cumplir. Entonces, luego separas, ¿no? Luego, preparación del agregado. Secar el agregado, determinar su peso específico y efectuar el análisis magnético por lavado, dice, ¿no? Luego se preparan las muestras o probetas de ensayo, haciendo que cada una contenga una ligera cantidad diferente de asfalto. Y primero, obviamente, el diseño de mezcla, ¿no? Ya. Dice, el asfalto y el agregado se calientan y se mezclan completamente hasta que todas las partículas del agregado estén revestidas. Esto simula el proceso de calentamiento y mezclado que ocurre en planta. La mezcla asfáltica caliente se colocan en los moldes precalentados de Marshall, también se calienta el molde para que no haya mucha diferencia, como preparación para la compactación donde se usa el martillo de Marshall, que es como un pisón, ¿no? Como el Proctor. Las briquetas son compactadas mediante golpes de martillo de Marshall. El número de golpes de martillo es 35, 50 y 75 lo hemos visto, dependiendo del tráfico, para el cual la mezcla está siendo diseñada. Ambas caras de cada briqueta reciben el mismo número de golpes. Después de completar la compactación de las briquetas, son enfriadas y extraídas del molde. Hay un equipo para extraer, ¿no? Ok, usamos la carta de viscosidad-temperatura para ver a qué temperatura lo vamos a mezclar, ¿no? Esta es ven, acá se está preparando la mezcla de asfalto en peso. Aquí ya se echa el molde y este es el martillo de compactación. Bueno, o sea, puedes hacerlo manual y hay equipos también que, como son 75 golpes por 150, hace 6 briquetas, más de 1000 golpes, ¿sí o no? Entonces, tienen estos equipos automáticos que le aplica el golpe. Todo este equipo parece 1, 2, 3, 4, 6, 75, sacan, lo voltean, otra vez 75 golpes, ¿no? Entonces, este es un equipo de compactación automático. Esa es la briqueta, ¿no? Una vez que tengo la briqueta, hago peso seco, peso saturado superficialmente seco y peso sumergido. ¿Por qué? Porque necesito gravedad específica de la mezcla, ¿no? Para poder sacar ya por diferencias con las gravedades específicas de los agregados y el asfalto y determinar mi volumen de vacío, mi BFA, ¿no? Es importante. Luego dice, determinar el peso específico total. La parte final es la medición de la estabilidad y la fluencia de Marshall y luego hacer el análisis de densidades, ¿no? El valor de la estabilidad de Marshall es una medida de la carga bajo la cual la probeta cede o falla totalmente. La fluencia de Marshall, medida en centésimas de pulgada, por eso decía de 8 a 14, por eso multiplicas por 0.25, ¿no? Para cambiar. Entonces representa la deformación de la briqueta. Aquella que tiene valores altos de fluencia son consideradas demasiado plásticas y tienen tendencia a deformarse fácilmente bajo cargas de tránsito. Gráfica de resultados. Se trazan los resultados de las gráficas para entender las características particulares de cada probeta usada en la serie. O sea, se supone que diferentes porcentajes de asfalto van a tener diferentes comportamientos, ¿no? Mediante el estudio de las gráficas se puede determinar cuál probeta de la serie cumple mejor los criterios establecidos para el pavimento combinado. Las proporciones de asfalto y el agregado se convierten en las proporciones usadas en la mezcla final, ¿no? El diseño que sale acá, y con eso calibra el asfalto, ya tienes tú ¿no? Entonces, me interesa porcentaje de vacíos de la porcentaje de vacíos de asfalto, peso, valores de estabilidad, fluencia de Marshall, ¿no? Esos son los 6 gráficos que usted tiene que hacer, ¿ya? Hay hojas de Excel, miren, donde ya está todo esto, igual les voy a pasar, donde está programado, usted ingresa los pesos y ya va calculando todo, ¿no?
Ya, el contenido de diseño de asfalto se determina a partir de los resultados de las gráficas. Primero se determina el contenido de asfalto para el cual el contenido vacío es 4%, por eso decía, empezamos con 4. Luego se evalúan todas las propiedades calculadas y medidas para este contenido de asfalto y se comparan con los criterios de diseño del manual. O sea, si se cumple con todos los criterios de diseño, este es el contenido de diseño de asfalto. O sea, ya, si cumple todo, ahí queda, ¿no? Si no, será necesario, si no cumple, hacer algunos ajustes o volver a iterar, ¿no? Hasta determinar. Estos son los gráficos de Marshall. Entonces aquí usted empieza con 4% de vacío, verifica todos los requisitos. Si cumple, queda. Si no cumple, tienes que, como hice en el ejemplo, variar un poquito hasta que llegas a un porcentaje que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Entonces acá pueden ver, empieza con volumen de vacíos 4 y ha hecho un cambio acá, ¿ven? Peso específico, volumen del agregado grueso, volumen llenos de asfalto, flujo, estabilidad, ¿no? Y luego miren los resultados acá, por ejemplo, el óptimo 6.6, no hay restricciones. Vacíos empezó con 4 y la norma dice de 3 a 5 cumple. El BMA debe ser mayor a 14, eso es, está en una tablita, lo pueden revisar en la especificación, dice mayor a 14 y este tiene 18. El BFA es 79, no hay especificación para eso. El flujo debe estar entre 8 y 16, dice acá, es de 8 y 14, ¿no? Pero es 3.5, entonces, por ejemplo, acá no cumple, no está pasando. La estabilidad debe ser mayor a 8.15, dice, y este tengo 1250, entonces pasa, ¿no? En este caso, basta que no cumpla uno, hay que regresar y volver a rediseñar, ¿no? Justo ese del BMA es una tablita que está ahí dice, busque en la tabla tal, se mide de acuerdo al tamaño nominal máximo. Si tu tamaño nominal máximo de tu agrado es media, por decir, tu mínimo es 14%, ¿no? Por eso dice mayor a 14, ¿no? Ya, acá tenemos alguna. Esta es la centrífuga para verificación. O sea, una vez que ya tú tienes la receta, ¿no? Con eso se calibra la planta, ¿ya? Entonces, pero siempre te verifican cuando sacas la mezcla, sacan una muestra que sale ya o del volquete o del silo, lo pesan, le hacen lavado asfáltico, aquí se echa tricloroetileno, o a veces utilizan gasolina, ¿no? Lo lavan el asfalto y queda el agregado, lo secan nuevamente y lo pesan. Y por diferencia de peso calculan el porcentaje de asfalto. Verifican si es 5.3, tiene que ser 5.3, tiene una pequeña variación, pero no va a salir 4 u 8, ¿no? Entonces por eso son pruebas de verificación. Esto ya es la planta, son las tolvas de almacenamiento de material del frío, donde va a ir las piedras, la piedra chancada, la gravilla y las arenas, ¿no? Estas son cajas pesadoras, o sea, esto bota por peso para una tanda que se calibra con los sensores del panel que han sido, digamos, configurados con el diseño de Marshall de laboratorio, ¿no? Ya, por ejemplo, acá ves, ya tienes tolva 1, tolva 2, 3 y 4, tiene sus porcentajes, ¿no? Porcentaje de cemento, y acá le está echando aditivo mejorador de adherencia, que es el Red R Radicote, 0.4%, porque para este ejemplo seguramente, bueno, yo lo he jalado de un expediente, ¿no? Entonces debe tener problemas de adherencia, le están echando Radicote, ¿no? Una vez que el agregado ya pasa acá, ¿no? Van pesado para una tanda, sube por la faja transportadora al horno, ¿no? Entonces, en este horno cilíndrico, giratorio, entra el agregado, ven acá que hay una llama, ¿no? Y el agregado se seca, se lleva a 160 grados, para que en esa temperatura todas las partículas que están pegadas finas se desprenden del agregado, o sea, ya no tiene humedad, está seco, y todo ese polvo se colecta hacia una poza, ¿no? Que es esta, botan ahí, y luego agregan el filler, ¿no? Porque eso de polvo no lo puedo verificar, ¿no? No sé cuánto es, tampoco me interesa pesarlo, lo boto nada más y le echo luego el filler que yo estoy considerando de mi diseño, ¿no? Entonces, el asfalto viene por otro lado, se une más o menos, tiene una cámara de mezcla y se mezcla ya con el agregado, lo mezcla más o menos entre 45 segundos y un minuto, y luego ya el resultado se va otra vez a la faja y al silo de distribución, ¿no? Entonces acaba llegando ya el asfalto, se va acumulando y de aquí ya se despacha al volquete, ¿no? Entonces, bueno, estas ya son algunos gráficos que tienen que ver con el comportamiento, que son más que todo para el tema de investigación del asfalto, cómo le afecta el volumen de vacío, los finos, el tipo de agregado, las caras fracturadas, ¿no? Entonces son gráficos que se le ha puesto, digamos, para que ustedes puedan revisar, pero básicamente eso es lo que tenemos que hablar sobre el diseño de mezclas, ¿no?
A ver, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿O está claro como el agua del río Chilca? A ver, delegado, ¿estás? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ya, listo. Entonces, el día lunes les voy a enseñar PCI, que es un método para poder determinar la condición del pavimento, ¿ya? Y ahí terminaríamos. Y el día viernes sería el examen final. Ya, ahora tenemos problemas con, con la nota de práctica, ¿no? Sí, ingeniero, ¿cómo sería ahí? Sí, entonces van a hacer un trabajo sobre diseño de mezclas Super Pay, ¿ya? Como una monografía, ¿no? Uno, y el segundo van a ser sobre una monografía sobre mezclas asfálticas en frío. Y son 2 trabajos. Bien, ahí está. Entonces, todo lo que tengan que ver con diseño de mezclas PAVE, Super PAVE, hacen como una monografía tratando de resumir bonito, ¿no? Lo más que puedan. Y el otro informe aparte es sobre mezclas asfálticas en frío, ¿ya? Entonces, de ahí va a salir las 2 notas. Eso lo tendrían que presentar el día lunes, ¿ya? Para que me dé tiempo, o miércoles, más que miércoles, ¿ya? El miércoles, me haces acordar, el miércoles me entregan, porque yo tengo que subir las notas hasta el sábado, creo que si me entregan el viernes me voy a saturar porque el viernes tengo que corregir, porque todos los parciales son casi el viernes, entonces me voy a saturar. Entonces, para el día miércoles, hagan en forma grupal, como hicieron la vez pasada, diseño de mezclas SuperPay y mezclas asfálticas en frío, que creo que son los 2 temas que nos pueden ayudar un poquito, ¿ya? Entonces ya quedaremos con eso. Son monografías, ¿no? O sea, quiere decir que es una mezcla, gráfico, procedimiento, nada más. Teoría, ¿no? Todo teoría. Si hay cálculos, ya ponen cálculos, no hay problema, ¿no? Entonces, si... Porque preguntarles ya está tranca, ¿no? Ya, ¿qué viene para el examen final? Viene, y el recapeo ya hemos hecho para el P2, ¿no? Entonces, viene análisis de esfuerzo de informaciones en pavimentos, ¿no? Incluso el software de Kempay, ¿no? Viene diseño de mezclas y PCI. Ya, esas 3 cosas, ¿no? Listo. ¿Alguna otra consulta? Delegado, quedó claro, ¿no? Sí, ingeniero. El día miércoles, ¿hasta qué hora más o menos estaríamos enviando el trabajo? Que te envíen a ti y tú me envías ya, verificando ya grupo 1, grupo 2, que tengan nombre, todo, ¿ya? Ordenadito. Ah, O ya, ya, sea, ingeniero. deben tener en su carátula su nombre, ¿no? En PDF, ¿no? Ya me lo ordenas bonito y me mandas, ¿ya? Ya, ingeniero, listo. Queda entonces. Nos vemos. Chao. Ya, ahí queda.